Abrimos nuestro tiempo de debate y actualidad política. Sobre la mesa lo dejábamos así casi a finales de 2015 y continúan algunas polémicas en Navarra. Por ejemplo, toda la que concierne a esa OPE de educación y también todo lo relativo al proyecto que nos lleva a la zona norte de Navarra, al Baztán, que es ese proyecto Arosteguía, que puede generar 52 puestos de trabajo, que se lleva tramitando desde el año 2009 y que de alguna manera está enfrentando a el gobierno cuatripartito, sobre todo dos de sus partidos, Bildu y Geroa. Este será uno de los temas, junto con las políticas de empleo que estamos viendo de este nuevo gobierno. José Javier Echeverría nos acompaña hoy. ¿Qué tal, José Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Feliz año a todos. Feliz año. ¿Cómo han ido las Navidades, José Javier? Bien, Pregunta bien. obligada. Poco escolares, estas son las buenas. Han coincidido un poco así, que alargaban mucho los días de fiesta. O sea, que has tenido y 3 semanas parecía de que estábamos en la casi, escuela. ¿verdad? Sí. Bueno, han sido unas Navidades agradecidas en ese sentido, ¿no? Fátima Frutos también nos ha acompañado durante las Navidades en otros contextos, quizá más relativos a las letras, que es lo suyo fundamentalmente, y hoy en el programa. ¿Qué tal estás, Fátima? Arratsaldeon León, pues encantada de estar aquí con vosotras, con vosotros. Muchísimas gracias. Y Javier del Castillo, que me consta que también lo ha pasado bien estos días de asueto, de vacaciones, de relax, ¿no? ¿Qué pues tal, sí, Javier? Buenas tardes. Muy bien, muy a gusto. Hemos pasado unos días familiares y también con vacaciones de maestro, desde el 22 hasta el 7. Casi nada, ¿eh? Una suerte. Bueno, pues uno de los proyectos polémicos, ese proyecto Arosteguía, ¿no? Como decimos, ayer lo planteamos en nuestra tertulia, creemos que hay que reflexionar más acerca de él. ¿Cómo entendéis esta polémica? ¿Cómo entendéis el hecho de que se quiera, por una parte, impulsar economía, impulsar actividad económica en la zona norte de Navarra, como es el caso de Baztán, en días en los que estamos recibiendo datos, bueno, pues que desde luego no presentan un futuro y un presente incluso extraordinario, ¿no? En la zona norte. El otro día teníamos los datos de Sacana, que ha perdido 400 empresas en los últimos años. La zona de Baztán también acusa la falta de empleo. José Javier, ¿cómo ves este proyecto? ¿Tendría que ser un proyecto digno de ser impulsado en esta legislatura? A ver, yo estoy en contra de este tipo de proyectos. O sea, aquí no sé cómo se dice en euskera, pero en realidad estamos hablando de un pelotazo urbanístico de toda la vida. Es decir, se busca una coartada social, se habla del empleo. Realmente si estamos hablando de la repercusión económica que tiene y luego el traslado en empleo, tampoco es para tirar cohetes. Entonces, bueno, de esto hemos visto mucho en la derecha, que habla castellano, y ahora pues vamos a empezar a ver proyectos de estos en la derecha que habla euskera. Yo, por ejemplo, que soy muy crítico con ese discurso que nos intentan vender y que ha calado en una parte importante del ciudadano de Navarra, de que, bueno, pues que Geroa Bai era una formación política de izquierdas, pues cuando se pone a gestionar, pues demuestra que tiene una línea ideológica igual a la que tenía en UPN, pero hablando en un idioma diferente. Entonces, bueno, esa es la realidad, y ahora el día a día nos lleva a decisiones como estas, donde bajo la coartada social de un poquito de empleo, pues lo hizo Galipienzo en el Valle de Hues, pues ahora lo hacen allí en la zona norte. Bueno, proyecto deportivo, hotelero, residencial, como decía, 24,6 millones de presupuesto. ¿Beneficios a favor o en contra de este proyecto para una zona, como decimos, también especial en lo que concierne al empleo y desempleo? Javier. Yo empezaré diciendo que no soy tan crítico como el compañero José Javier y que yo siempre, en mi buena fe, he pensado que el desarrollo es fuente de ingresos e incluso de felicidad, relativa siempre, pero felicidad. Entonces yo este proyecto no lo conozco más que a través de los medios. Sé que son pues 20 y tantas hectáreas en términos de lecaros, y que también es una inversión no productiva de industria, pero sí productiva en un aspecto, yo creo, muy importante que tiene el Baztán, y es el turismo. Y hace bastantes años que se viene hablando de la sociedad del ocio. Hoy, pues efectivamente, hay más tiempo. Esperemos que se mejoren las circunstancias y estas cuestiones más o menos pasajeras pues vayan pasando. Pero no obstante, yo ante este proyecto, según tengo entendido,
sé que ha habido pues, una promoción desde el Ayuntamiento de Baztán. Sé que ha habido pues, unas fuerzas que la propulsaron, creo que son un capital privado, junto con algún capital público, no lo sé exactamente, pero de todas maneras hay, como no puede ser menos, un piscis, es decir, un permiso dirigido al gobierno anterior, que parece ser que lo da por bueno, en donde ahí se hace pues, un estudio de las 3 actividades que parece que se proyectan, que son pues, un hotel importantísimo, un campo de golf y una urbanización que para mí no es un pelotazo, sino que me parece que es en un desarrollo de esos bastante necesario, porque no creo que pasan de 200 viviendas. Cuando el que ha puesto el cemento recoja los beneficios y no sea sostenible económicamente, entonces como pasó pues, con los arcos, como pasó con el Arena, entonces recurrirán al dinero público para la supervivencia de ese proyecto. Bueno, pero ahí está la experiencia del dinero público, sí. Y el que ha expuesto el dinero privado, pues que sea consecuente y se arruine. No tiene por qué trasladarle luego. ¿Nos arruinamos todos? No, yo no soy de ese criterio. Pienso que la administración no está para entorpecer, sino para empujar el dinero que los particulares quieren invertir a riesgo y ventura. Y si eso trae consigo pues, un desarrollo urbanístico, un desarrollo turístico en una zona como es Baztán, pues es un atractivo internacional, me parece a mí, desde mi humilde opinión. Bueno, un proyecto que desde luego ha generado al menos 2 semanas de tensión en el gobierno. Un proyecto con trasfondo ideológico, se podría decir. Fátima. Hay que hacer un llamamiento a la reflexión. En proyectos de este calibre, yo pienso que la ideología que tú comentabas en tu pregunta hay que dejarla un poco al lado, sin olvidarse de ella, y lo que hay que hacer es un estudio de oportunidades, de fortalezas, de beneficios y debilidades que puede traer el proyecto a futuro. Aquí hay que hacer un llamamiento al sentido común, a que se respeten los informes de impacto medioambiental, a los informes de impacto económico. Ciertamente tenemos la mala experiencia en nuestra comunidad foral de otros proyectos que no han tenido esos informes desde distintos ámbitos, ya digo, económico, medioambiental, y que han supuesto un agujero negro en nuestras arcas forales, y esa mala experiencia anterior nos puede coartar que en sucesivos proyectos estemos, pues eso, muy reticentes. Ciertamente el turismo en Navarra tiene un potencial de desarrollo impresionante y esto es un hecho objetivo, es un hecho comprobable. En ese sentido, pienso que todo lo que sea apoyar esa industria turística en Navarra es positivo. Y a la vez que digo esto, añado que siempre con cabeza. Lo que no podemos ir es hacer proyectos y a meter cemento a lo tonto y a lo loco. Sí, pero se asemeja este proyecto quizá a otros, como estamos comentando, desde el punto de vista de José Javier. Bueno, nos hace pensar en el Reino Arena, nos hace pensar en infraestructuras que están ahora mismo, bueno, pues pendientes de impulso, ¿no? Como el tren de alta velocidad o proyectos, bueno, como el Canal de Navarra y su segunda fase. ¿Por qué unimos o asemejamos de alguna manera una posible situación en Lecaroz, en la zona de Baztán, con esos proyectos anteriores que algunos primero cuestionan? Hay que analizar el proyecto, es decir, se plantea la construcción de una serie de viviendas, algunas de lujo, otras de menos lujo y otras más normalitas, que por sí solas no hubieran salido adelante. Es decir, tenemos un proyecto, no hubiera recibido el visto bueno de la administración. Es decir, esto lo hemos vivido en otros proyectos. Es decir, se plantea una propuesta sobre un terreno recién quemado, con todas las implicaciones que tiene, que en vez de recuperar zonas quemadas, bueno, pues se utilizan para urbanizarlas, cosa que antes por ley no se podía, ya se han modificado, los poderes económicos ya se han encargado de modificar esa ley que permite construir en zonas quemadas, cosa que antes obviamente estaba prohibido. Bueno, pues hay muchos elementos que afean este proyecto, pero en realidad, insisto, esto viene de antes, esto lo inventó, en mi época me acuerdo que lo utilizaba mucho UPN, era una operación urbanística que no recibiría el respaldo vecinal, se le introduce una coartada social, el empleo, el campo del golf, la creación de riqueza, cuando realmente lo que está detrás es la actuación urbanística de construir viviendas en una zona que no estaría bien vista por la ciudadanía construir. Hasta tal punto no está bien vista por la ciudadanía que la propia
quita las competencias a los entes locales, se los asume el gobierno navarrante. Que hablamos del plan, del PSI. Eso ¿no? es. Entonces, es un instrumento que desconfía, en términos generales, de la autonomía municipal, de la capacidad de los vecinos para gestionar sus territorios, y se traslada en este caso a Pamplona, que desde Pamplona somos más listos, más inteligentes, sabemos lo que es bueno para el territorio. Más que a Pamplona, el gobierno de Eso Navarra, es, ¿no? pero es un poco para que la gente que nos está viendo lo entienda, ¿no? Pero tampoco, Es decir, yo no estoy absolutamente de acuerdo, pues tu visión, yo tengo otra visión, que es posible que efectivamente haya habido pelotazos. ¿qué pinta el campo de golf allí? ¿Qué pinta el campo de golf en Ulzama? No, pero eso es, a ver, en la Uzama no se vincula a un tema urbanístico. no, pero- Es decir, pero si es que Galipienzo vendió este modelo urbanístico, lo aplicó en Gorraiz y luego lo fue trasladando a toda España. Iba a ayuntamientos y les decía, aquí donde no se puede construir porque no nos van a dar un pueblito pequeño, pues no va a haber bien que de repente le coloquemos ¿Y eso a qué te refieres tú? 200.000 ¿A habitantes. Gorraiz? Sí, ¿A Gorraiz? 200.000 habitantes en un sitio donde vivían 2.000. ¿Cómo lo justificamos? No, pues construimos Pues un fíjate- campo de golf, traemos riqueza, pero que eso Pero- no trae pero riqueza, fíjate- que ese dinero lo inviertes en vivienda rural, en que personas que viven allí rehabiliten sus viviendas y hagan turismo rural, y seguramente genera mucho más empleo. Si eso lo hemos visto con las grandes superficies, que se nos vende que van a dar 100 puestos de trabajo y están quitando 100 pequeños comercios. Son 52 puestos de trabajo los que se plantean, ¿no? Pero ¿por dónde pasa, por tanto, el desarrollo económico de una zona como el norte de por sus Navarra, ¿no? Con el recursos turismo, naturales, por sus recursos turismo es naturales. suficiente para arrancar la economía, para impulsarla, Claro. motivarla. ¿Pero ¿Es en serio suficiente? pensáis que este proyecto, o sea, hay que visualizarlo globalmente, ¿no? Es decir, no parcialmente, globalmente. Globalmente. El proyecto en sí, el móvil de este proyecto es turístico, es creación de empleo, 50 puestos de trabajo, o hay algo detrás que lo adornamos con ese elemento turístico. Esa es la Pero si en opinión. un El momento- ayuntamiento, si no estuviera por separado, ¿qué decisiones se tomarían si fueran por separado el tema turístico y el tema urbanístico? Javier, Esa el es la planteamiento reflexión también que tenemos que político, hacer. ¿no? Vemos a dos socios de Yo veo- gobierno que no se entienden en este Efectivamente. campo, que consideran que hay Cada discrepancia uno respecto a tiene lo una dicho en el visión. acuerdo Los recursos programático. naturales del Baztán son muy apropiados para una inversión de este calibre, siendo honrado y honesto y exigente con todo lo que marca la ley, tanto urbanística como medioambiental, que todo eso estamos en un Estado y en un Parlamento que lo ha ido aprobando democráticamente. Otra cosa es cada uno que piense lo que quiera pensar. Yo estaré siempre en contra de la corrupción y de esto podría dar pues hasta ejemplo de no haber metido nunca mala intención y mucho menos la mano. Pero desde luego, mirad qué casualidad, desde el año 1979 las mismas fuerzas se están oponiendo a todo lo que sean inversiones productivas, turísticas, etcétera, etcétera. Y aprovechan, yo he visto cómo la autovía del norte estaría sin hacer, iríamos a San Sebastián en bicicleta casi. Y el embalse de Yesa y tantas y tantas obras. ¿Cuántos grandes Las mismas proyectos fuerzas hemos visto? En este caso, ¿no? Pues por las Porque mismas esto fuerzas. surgió en la anterior legislatura en la que gobernaba UPN y ahora mismo quien trata de impulsarlo es Geroa, por lo tanto, Bueno, pero se le digamos acusa que de lo Geroa mismo. está haciendo una línea de continuidad con lo ya proyectado. Sí, pero con la alcaldía, en este caso yo, nacionalista, ¿no? por Con la lo que he alcaldesa leído, Virginia Alemán, por lo que he en la leído, anterior y es legislatura. curioso, y efectivamente aquí estamos discutiendo esto porque son dos socios del mismo gobierno, que discrepan. Sí. Y parece ser que en el punto de arranque, en su programa, ese programa conjunto, parece ser, según leo, que habían incluido este caso. Y ahora distorsionan aquel acuerdo que ya parece. discrepaban. O sea, y lo Bueno, pero incluyeron Hay como quien uno de los dice, apuntos hay quien que no se dice habían que en puesto el de acuerdo acuerdo. programático, por lo menos es lo que yo he oído en la radio en los últimos días, que en el acuerdo programático hay un vacío con respecto a este tema, porque en el acuerdo programático no se tocó, no estás al tanto de todo, no se tocaron No lo he leído, todos los temas. solo lo he Yo sí me escuchado. lo he leído y tengo que decir además que en algunos partidos mandaron a militantes y a personas que habían hecho el programa electoral para hacer ese acuerdo programático y en Podemos, por ejemplo, se mandaron a familiares de la secretaria general y a la gente que habíamos hecho el programa electoral nos dejaron en el rincón, en el baúl del olvido. Yo hablo desde fuera, Es un no he tema- intervenido en claro, nada de eso. es un tema, y desde luego, visto que desde mi divide. óptica,
divide. Divide. Como dividen todos los grandes temas Como otro de los y temas, ¿no? decisiones Que de las además políticas. esta siempre. semana desde luego va a ser crucial, ¿no? Y hablamos Lo que no también... se puede para mí, y perdonad que insista, Adelante, Javier. es en hacer ideología de obras. Ahora mismo, pues muy bien, yo sé lo crítico que José Javier ha sido con este y lo respeto. Yo creo más en el buen hacer de los políticos, de derecha, de izquierda y de tal, que hay maniobras, que hay pelotazos, efectivamente, pero si no hubiese decisiones como esta, pues posiblemente no nos equivocaríamos nunca, pero tampoco avanzaríamos nada. Bueno, discrepancias, decía, en torno al gobierno de Navarra, también en otro tema que va a ser clave esta semana y del que hemos debatido, pero del que vamos a seguir hablando, como es la OPE de educación, porque varios socios de gobierno exigen cambios, ¿no? Y exigen una rectificación al consejero José Luis Mendoza en esa oposición en el apartado educativo, ¿no?, de nuestra comunidad foral. Debe reconsiderar la OPE el gobierno, debe reconsiderar el planteamiento de profesorado en euskera, castellano e inglés el gobierno de Navarra. José Javier, ¿se han hecho las cosas bien o hay que cambiar, como exigen dos de los partidos, ¿no?, que forman parte del gobierno, Izquierda Esquerra en este caso y personas Podemos? próximas que me han intentado defender esta OPE, ¿no?, me dicen que no es cierto y que no es un ataque del euskera contra el inglés. Puede que sí, puede que no. Yo técnicamente lo desconozco, pero sí que subyace un discurso que cala y que a los nacionalistas les gusta que cale, e incluso es un tema que tema de gobierno podían haberlo retirado perfectamente, pero desde el punto de vista del discurso nacionalista, insisto, sin entrar a valorar si es correcto o no la crítica desde el punto de vista educativo, sí que hay un mensaje que puede calar en el ciudadano, sobre todo los padres que vayan a decidir ahora a qué modelo educativo llevan a sus hijos, y este discurso lo que está transmitiendo es que una cosa que ocurrió hace muchos años, y es, si quieres que tu hijo tenga posibilidades de trabajar como funcionario en la administración pública, es bueno que sepa euskera. Esto es un mensaje que se transmite y esta polémica lo refuerza, ¿no? Claro. Y entonces, gente que estaba en contra del euskera siempre ponía reparos a este aspecto, es decir, cuidado con el mensaje que damos con el euskera en las oposiciones, porque puede calar un mensaje en la ciudadanía de gente que no tenga especial interés en que sus hijos estudien euskera, pero solo por el elemento de futuro profesional se lo planteen, ¿no? Y esta polémica yo creo que le está haciendo el juego a ese discurso, ¿no? Es decir, lo primero que han hecho, una de las grandes decisiones políticas que ha tomado este gobierno de Geroa Bai, que yo insisto, no es un cuatripartito, es un gobierno de Geroa Bai apoyado puntualmente en el Parlamento por otras fuerzas políticas, pues en su ideario pues cala eso, es decir, que al ciudadano navarro sí que le llegue esa idea. Oiga, mire, si usted tiene que decidir a qué modelo lo lleva, inglés, castellano, euskera, piense que mientras estemos nosotros aquí, el hecho de que tenga euskera va a tener más acceso, más posibilidades de que sus hijos encuentren ¿positivo trabajo. o negativo, ¿no?, para Navarra? Es un peligro. Ese Luego, planteamiento de y la luego ya OPE. está el tema del inglés. Yo creo que hay que buscar, hay que profundizar en que todos los niños y niñas navarros puedan aprender no solo un correcto castellano, no solo un correcto euskera, sino una tercera lengua europea. Yo creo que eso es muy importante. En Navarra, al modelo educativo que se pretende para Navarra, ¿se adapta a las necesidades? Yo he de esta vivido el OPE de modelo educación? educativo desde hace 30 y 40 años. Vi cómo llegó la EGB, vi cómo ha llegado la secundaria, etcétera, hasta hace unos años pocos que me jubilé. Yo veo, efectivamente, ese discurso que acaba de decir José Javier, yo lo he oído muchas veces. Y yo he intentado, siendo director de un colegio público toda mi vida, o maestro de un colegio público, ya hace muchos años, que por razón de la lengua no tuvieran que jugar los muchachos de Sangüesa de 14 años en este patio y los que no sabían euskera en el otro. O sea, tratar de introducir, pues, como lenguaje el euskera en un colegio público. Hace muchos años. Aquello no se fiaban, no querían una especie de exclusividad. Hacer su red de ikastolas en donde en pueblos como Navarra, pues bueno, pues
los niños había que disputarles los del colegio público con los de la Icastola, a ver quién daba ¿Pero ves más. alguna similitud, Javier, quizá en aquel momento y en este? No, hoy veo una gran desproporción. Y estoy de acuerdo completamente con José Javier en este caso, de que se ha ideologizado desde el gobierno la necesidad de el 70% de profesores en euskera y el 30% en castellano. ¿Por qué? Da la casualidad que profesores como yo, que se han venido jubilando estos últimos 15 años y se están jubilando, pues eso no teníamos ni idea de euskera ni tampoco de inglés. Solamente enseñábamos en el idioma que sabíamos que era el castellano. Y hoy, por lógica, todos esos maestros que se van jubilando son de castellano. Por lo tanto, necesitarían entrar profesores en castellano. También en euskera, que no tengo nada en contra, pero en una desproporción total, como cualquier persona que tenga cierta lógica, en una Navarra que vamos a conceder mucho, el 30% más o menos defienden euskera y el 70% no, pues hombre, las oposiciones son al revés, el 70-30. ¿Es desproporcionada? ¿Se ajusta a la necesidad educativa que hay ahora mismo en Navarra? Yo creo que no es desproporcionada en la medida en que se está comentando. Se está, creo que, exagerando esa llamada desproporción. Hay que decir que plazas con perfil en inglés no se pueden convocar porque así lo estipula el gobierno del PP en Madrid y el socio natural de UPN está montando una bronca considerable con este tema cuando es su socio con el que ha ido a las elecciones generales quien impide que se vayan... Impedir imperativamente no. Y te lo voy a decir por qué. Porque también nosotros empezamos a dar francés primero. Y yo no tenía ni idea de francés y me tuve que actualizar lo poco que sabía de bachiller para empezar a dar un poco de francés. Y permitían, como permiten ahora, hasta que llegan titulados en inglés para poder hacer. Es decir, que si hay voluntad política, hay muchos profesores que sin tener esa titulación específica de inglés saben bastante inglés y pueden transmitirlo, esperando la remesa preparada que venga, que eso ha ocurrido siempre. A mí, en la desde luego, enseñanza. no me gustaría que una persona sin Bueno, la me titulación gustaría. pertinente, con un C1, no con un B1 ni con un B2, con un C1 en inglés, no me gustaría que se dieran ciencias naturales en inglés sin un C1 en Vale, inglés. pues- A mí lo que pues me yo- parece triste es que yo tenga que acudir a una academia privada para que mi hija estudie en inglés. Naturalmente. Acude a la Escuela Oficial de Idiomas. No hay sitio. Bueno, Si encuentras plaza, ¿no? que En vaya este caso en el también. colegio público, haya plazas. que donde la ¿entiendes lo demanda que te está quiero ahí. decir? Es que estamos hablando de eso. Claro. El problema es que seguramente es que el discurso está manipulado en el sentido que dicen, Claro. técnicamente, ¿son necesarios todos estos profesores de euskera? Y todo el mundo decimos, sí, son necesarios. Porque mi hija me parece que están 25 alumnos en su clase. Entonces, sería más lógico que estuvieran 18. Entonces, ¿necesitamos más profesores de euskera para que mi hija reciba una mejor educación en la enseñanza pública? Sí. ¿Eso quiere decir que de otros modelos castellano e inglés también harían falta? También. También, Entonces, claro, está claro que hay una voluntad política Claro. y se llega a lo óptimo, entre comillas, que ni siquiera es lo óptimo, lo que están planteando ni siquiera es lo óptimo, pero se hace un mayor esfuerzo en una línea que en otra. Esa es la percepción que tengo yo, pero además es una percepción que no les importa que se transmita, es una percepción Nada. que no les importa que la ciudadanía visualice ese desequilibrio, porque al final están beneficiando a su propia teoría ideológica. Y luego está el tema de la gente que es bilingüe desde pequeña y que tiene la titulación pertinente tanto en euskera como en castellano y que puede impartir tanto en euskera como en castellano y que se le discrimine para solo impartir euskera o solo impartir castellano. Cuando una persona es bilingüe y tiene las titulaciones pertinentes en ambos idiomas, puede impartir y puede ir a lista de contratación en ambos idiomas Ya se encargan de porque poner los los idiomas exámenes están de oposiciones porque los el mismo domina. día Claro, para y eso va a discriminar. ocurrir en un futuro Falta de muy voluntad. próximo. En un Falta de futuro muy voluntad. próximo. Hoy, los niños y niñas que tienen 15 años, hasta en los colegios públicos, están formándose en inglés, en castellano y en euskera, en muchos colegios públicos. Y con el modelo D que ahora se va a implantar voluntariamente en toda Navarra, lo podrán hacer. Estamos hablando de una transición y sin extremar las cosas, porque yo las he vivido en la enseñanza y ojalá estuviese aquí el actual consejero, como otras veces ha estado, para explicarle de tú a tú cómo ha trabajado él y yo en los colegios públicos, formando esto, porque la vida va llegando
y se va actualizando tanto los profesores como los colegios, como todo, sin desestabilizar, que es lo que yo veo en este momento. Y mira que amo yo mi profesión y nunca he tenido nada en contra más que de la buena voluntad de los padres, es decir, respetar lo que los padres digan. ¿Quiere usted euskera? Pues sí, pero yo no le tengo que hablar propagandas desde mi punto de vista de maestro que estudie euskera, que sea el padre el que lo decida, o que estudie inglés, por supuesto. Bueno, dos temas, desde luego, sobre la mesa del Gobierno, también en, en el plan de actualidad política, de debate, desde luego que genera también cierta controversia entre los 4 grupos que conforman el actual Ejecutivo de nuestra comunidad. Veremos, o iremos viendo, ¿no?, si es desproporcionada o no esa oferta, esa OPE en educación que plantea el consejero José Luis Mendoza, y si finalmente hay un impulso total a ese proyecto Arteguía en la zona de Baztán, o si realmente se da un paso atrás. Dos temas que hoy han merecido nuestro debate con José Javier Echeverría, Fátima Frutos y Javier del Castillo. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos, por los distintos puntos de vista que habéis aportado, que siempre, por supuesto, nos enriquecen. Eso es gobernar. Efectivamente, hacemos una brevísima pausa y seguimos con otras historias. Daremos la voz a la Ribera, ya que hoy algunos alcaldes de la zona sur de Navarra muestran sus discrepancias con las ayudas que se han establecido para pagar los desastres ocasionados con las riadas del primer trimestre de 2015. La alcaldesa de Milagro nos espera.